Bendiciones, hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. Vamos a lecturar la bendita palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tratar un tema sobre el arrebatamiento, la venida de Cristo a llevar a su novia, la iglesia. Recordemos que Jesucristo hizo una ilustración sobre la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Está ilustrado, bien documentado. Esa parábola de las 10 vírgenes no era ficticia, sino era una práctica real, verdadera en el tiempo, de aquel tiempo, ¿no? Del pueblo de Israel. Así celebraban las bodas judías. Y entonces Jesucristo usó esa historia, ¿no? Esa historia para ilustrar respecto a su venida. Bueno, en la costumbre que hacían un ritual el tiempo del noviazgo, ¿no? Que hacían un compromiso, una ceremonia, el- el- esa parte del noviazgo. Y entonces, pues, así en esa parte de la costumbre hacían celebrar con copas de vino. Entonces, recordemos que Jesucristo también hizo esa práctica ahí en el aposento alto, que también tiene otro significado en esa parte, que cuando Jesús estaba celebrando la Pascua, estableciendo el nuevo pacto también, esa copa, el pan tenían un simbolismo. El pan representaba su cuerpo y la copa representaba, o sea, el vino, su sangre. Y también en la parte simbolismo del noviazgo, también así es que hacían en la cultura judía el compromiso del noviazgo. Y entonces ellos hacían ese compromiso frente a los sacerdotes, al sacerdote levitas. También ahí estaban los padres del novio, también los padres de la novia, y hacían ese compromiso por un cierto tiempo. Y entonces en ese cierto tiempo el hombre se iba a preparar una casa para cuando ya se llegue el tiempo del matrimonio, ya el novio tenga una casa donde llevar a la novia. Ya cuando se celebra el matrimonio, ya llevaría a su esposa a su casa. Y entonces también así la novia también tenía otro deber, ¿no? En ese tiempo determinado tenía que mantenerse pura, fiel, esperando a su novio. Y entonces después ya cuando se llegaba el tiempo determinado, el novio regresaba para buscar a su novia, y la novia tenía que estar preparada, esperando al novio ansiosamente. Por eso se hace la ilustración, la parábola de las 10 vírgenes que estaban velando con sus lámparas encendidas, y 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y a la medianoche se escuchó una voz que decía: he aquí, el, el esposo viene. Y entonces las novias tenían que estar preparadas ahí en ese tiempo, despiertas, encendidas sus lámparas. Bueno, ahí la parábola es que 5 eran insensatas, no se habían preparado. Y entonces las 5 prudentes entraron con el novio. Y esa misma costumbre, práctica cultural judía, pues nuestro Señor Jesucristo usó para, para ilustrar respecto a su venida. Y entonces la mismo evento de la historia, Jesús también celebró allá al aposento alto, hizo esa práctica judía, que hizo un compromiso con la iglesia que estaba, no, desposando a su novia. Y entonces el novio después tuvo que irse. Después recordemos que murió, dio su vida en la cruz, y después ascendió al cielo.
Y también que Jesucristo ahí en el aposento alto, recordemos que hizo esa promesa, le dijo, muy interesante el- la, la enseñanza que le dio respecto a esa costumbre. Les dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera así yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está. Y esa es tal como la cultura judía se celebraba, el novio tenía que ir a preparar su casa en ese cierto tiempo determinado que establecía. Y entonces Jesucristo también hizo esa parte, fue a preparar lugar para vosotros, donde en la casa del Padre, así poder venir, llevar a su novia que estaba aquí en la tierra, preparándose, esperándose. Y entonces, ¿quién está esperando aquí? Somos nosotros, somos toda la iglesia. Así que Jesucristo cuando venga a llevar a su novia hacia la casa del Padre es en el tiempo del arrebatamiento. Y eso es lo que hemos tomado el contexto bíblico, que el mismo Señor vendría a llevar a su iglesia. Recuerden que no son ángeles, es otro tema que más adelante vamos a tocar, sino aquí dice, el mismo Señor dice con voz de mando. El mismo Señor Jesucristo vendrá a buscar a su novia, porque recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, es el novio que viene a buscar a su novia. Y entonces en este caso es que nuestro Señor Jesucristo viene a llevar a su iglesia personalmente. Esa es una promesa que nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos en San Juan 14, dice, donde leímos que cuando yo vuelva, cuando yo regrese, tomaré a mí mismo. Eso está en el versículo 3 del capítulo 14. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy y vosotros también estéis. Recordemos que en la comparación figurativa del matrimonio físico, cuando un hombre y una mujer se unen, serán una sola carne. Y así también la iglesia con Cristo es uno solo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, como nos enseña el libro de los Efesios, ¿no? El capítulo 5, y nos da detalle del capítulo 4 ya, y hay una enseñanza clara sobre esa comparación figurativa, ¿no? Del 5:21, es del 5:21 hasta el versículo 33 hay una enseñanza analógica, comparativa, figurativa sobre el matrimonio físico de un hombre y una mujer y la iglesia y Cristo, que también, así como estamos diciendo, Cristo es la cabeza y el cuerpo somos nosotros, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa enseñanza que el apóstol Pablo está enseñando, recordemos que eso también era un misterio que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo algunas ocasiones enseñó sobre el arrebatamiento, que Él vendría a llevar a sus escogidos, a llevar a su pueblo. Usó unas figuras también como ladrón en la noche, que Él vendría como ladrón a buscar, porque no nos dio el día, que el año que va a volver, sino que Él nos dio ciertas señales que sucederían previo a su venida, porque bien claro, la palabra de Dios dice que el día ni la hora nadie sabe. No, eso está en Mateo capítulo 24, versículo 36. Entonces Jesucristo dijo, el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Y también ciertas recomendaciones dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo del mismo Mateo 24, verso 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahí están los consejos de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendría así como ladrón. Y también, como en nuestro tema anterior dimos detalles sobre ese versículo, también Lucas capítulo 21, ¿no? Versículo 36, que Jesucristo dio serias advertencias, dijo que para que podamos escapar de todas las cosas que vendrían, estar velando en todo tiempo, para que seamos dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Arrebatamiento. A los apóstoles no le fue revelado ese ministerio, sino fue revelado al apóstol San Pablo. Por eso él está enseñando aquí en la carta de los tesalonicenses sobre el misterio del arrebatamiento, porque eso está en Primera de Corintios capítulo 15, 50-51. Ahí está el misterio del arrebatamiento. Y ese arrebatamiento es así como la parábola de las 10 vírgenes, que el esposo vendrá a buscar a su novia, o sea, la esposa que nos es la iglesia. Y entonces en Tesalonicenses lo que hemos tomado dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Como estamos diciendo, el Señor Jesucristo vendrá una forma personal a buscar a su novia. Y entonces esa frase, ¿no?, que Jesucristo desciende con voz de mando, tiene una orden militar, una orden de comandante, cuando llama a sus tropas para reunirse en los aires. Eso es lo que nos enseña el texto. Jesucristo va a dar una orden, y que esa orden, sus ovejas, sus hijos, estarán con los oídos bien abiertos, porque recuerden que Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y aunque la parte que ya han partido, ya están en el reposo, también cuando ellos escuchen la voz del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, del novio, ellos inmediatamente escucharán la voz del Hijo de Dios. No porque ellos están muertos, no quiere decir que ellos no estén atentos, ellos van a escuchar, como el caso, recordemos cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro. La tumba de Lázaro, recuerden que ya había muerto 4 días. 4 días ya estaba sepultado en la tumba. Y entonces cuando Jesucristo llegó a ese lugar, recordemos que dio una orden. Nuestro Señor Jesucristo, aunque ese cadáver ya también, recuerden, a partir de 4 días ya está en descomposición. Y entonces, pero cuando Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿y qué hizo Lázaro? Al oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente dice que Lázaro salió caminando, salió caminando. Entonces, ahí vemos que cuando Jesucristo vuelva a llevar a su iglesia, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, porque también ellos murieron con la fe encendida de que un día verían a nuestro Señor Jesucristo, que un día les va a resucitar. Ellos partieron con esa promesa, con esa fe, con esa convicción, que un día se levantarían de las tumbas. Entonces, ahí dice, cuando Él viene, cuando nuestro Señor Jesucristo viene con voz de mando, entonces Él ordenará que los muertos que están ahí despierten. Pues recuerden ahí en el texto de Tesalonicenses, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él venga,
dice, Él traerá, ¿qué traerá? Recordemos las almas, el espíritu, ¿dónde están? De aquellos que han muerto, ¿dónde están? Y eso nos da detalles la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Cuando Él venga, Él traerá. Y entonces cuando nos encontremos en el cielo, los muertos en Cristo, resuciten, resuciten. Primero ellos recibirán sus cuerpos glorificados. Y entonces se cumplirá esa parte de la primera resurrección cuando habla Jesucristo en el libro de San Juan capítulo 5, San Juan 5 versículo 25 dice la palabra, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que oyeron vivirán. Eso va a tener un cumplimiento en el arrebatamiento, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de mando de trompeta, dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene un cumplimiento el libro de San Juan capítulo 5 versículo 25 y también el verso 27 hacia adelante dice, y también le dio autoridad de hacer juicio cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La otra parte del texto también es que también los impíos van a resucitar, pero eso es en otro tiempo, lo que abarca la primera frase cuando Jesús dice que cuando los que están en los sepulcros oirán la voz y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Ahí está, tiene cumplimiento. Recordemos también que el libro de Daniel también habla de ese evento maravilloso de la resurrección en el capítulo 12, ¿no? En el versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Ese es otro evento que vamos a tratar más adelante, pero queremos enfocar en las primeras frases que dice que los que duermen en el polvo en la tierra serán despertados, aún dice a unos para vida eterna. Esa es la primera resurrección cuando Jesucristo viene a llevar a su iglesia, a su novia. Y entonces en ese evento cuando se resucitan los muertos, van a resucitar todos los muertos de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento, que han muerto, tiempos también recordemos la iglesia también que fueron, aún al mismo profeta Daniel, porque también hay promesa. A Daniel se le dio una promesa personal en el libro de Daniel 13, cuando Dios le dijo, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Ahí está la promesa para Daniel, y eso incluye también en la resurrección, cuando, cuando, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que resucitarán los muertos en Cristo primero. Los muertos en Cristo van a resucitar, y eso el Señor con voz de mando, con voz de comandante, va a dar una orden, y entonces de esa manera los muertos en Cristo resucitarán. La maravillosa promesa que tendremos el privilegio de encontrarnos con nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Pero la tristeza es que algunos que han muerto sin Cristo no lo vamos a ver, porque esos resucitarán en la última resurrección para condenación. Eso vamos a ver en otro tema, el juicio del gran trono blanco. Allí se van a presentar todos los impíos. Pero en esta primera fase que vemos cuando Cristo viene a llevar a su iglesia, resucitan los muertos, solamente los que han muerto en Cristo. Cristo, todos los fieles también del Antiguo Testamento, para recibir sus recompensas, su galardón. Y también hay otra frase ahí de lo que hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:16,
Ya vimos, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Interesante esa palabra. La pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo viene con arcángel? Con arcángel. Recordemos que en la Biblia encontramos arcángel, es Miguel. Y eso también aparece en el Antiguo Testamento, que este Miguel es un príncipe de guerra, o sea, del ejército de Dios. Y eso vamos a ver en Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Vino un mensajero, pero ese mensajero fue intervenido. Verso 13, además el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y entonces ahí vemos que Miguel es un arcángel, un príncipe de militar, un príncipe de guerra, de batalla. Y entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a llevar a su iglesia, viene con arcángel, con un príncipe de guerra, con un príncipe de batalla? Es que recordemos que los cielos están minados de potestades, de demonios, de principados. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando Cristo viene a llevar a su novia, a su iglesia, se va a desatar una batalla en el segundo cielo. Porque recordemos cuando Daniel, ahí ya leímos el contexto bíblico, cuando él estaba humillándose, buscando el rostro de Dios, respuestas de Dios a sus preguntas que él tenía. Y entonces dice que inmediatamente Dios envió a su mensajero, pues posiblemente sea Gabriel. Él siempre se aparece también ese mensajero que es el ángel mesiánico, Gabriel. Entonces posiblemente sea él, pero inmediatamente es que fue intervenido, dice, por los príncipes de Persia, principados de demonios que se opusieron en su camino, y entonces ahí estuvieron 21 días de batalla. Tal vez Daniel le parecía extraño que Dios no le contestaría, pero dice la palabra que inmediatamente fue contestada, inmediatamente envió su mensajero. Entonces ahí fue intervenido por esos príncipes satánicos, diabólicos que están en las regiones celestes. Y entonces inmediatamente vino Miguel en su ayuda para que pasara el mensaje y fuera entregado al profeta Daniel. Y entonces Pablo nos da una claridad, ¿no? En las regiones celestes hay unas batallas terribles, unas batallas infernales, ¿no? Entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, porque ahí nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Esas batallas que hoy en día continúan, nosotros no percibimos, no estamos viendo, pero ahí están queriendo intervenir, no intervenir o obstaculizar las bendiciones que Dios da a su pueblo, pero ahí están también los ángeles de Dios. Entonces, esas batallas están desatándose en el segundo cielo. Y por eso es que cuando Jesucristo viene a llevar a su iglesia, ahí se desata una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y por eso es que Cristo viene con como estamos diciendo, con arcángel, con ángeles de batalla, para que limpiar toda esa basura que está en el cielo, para que así pueda pasar la iglesia por un cielo despejado, limpio de toda obra satánica, porque
Satanás, recordemos que él sabe del arrebatamiento y quiere estorbar el plan de Dios, quiere intervenir, ¿no?, en esa parte, pero no puede, porque recuerden que Satanás ya está derrotado, y entonces en el arrebatamiento se desata una batalla en el segundo cielo, y eso nos puede dar detalles el libro de Apocalipsis. Vamos a lecturar el libro del Apocalipsis capítulo 12. Hay una batalla. Recordemos que el capítulo 12 es una enseñanza metafórica de los primeros versículos, cuando aparece una mujer vestida del sol, y debajo dice de sus pies la luna, y tenía una corona de 12 estrellas y estaba a punto de dar a luz. Y entonces dice que el dragón, el diablo, Satanás, estaba esperando que nazca su hijo para poder devorar a su hijo tan pronto como naciera. Pero dice que el hijo varón fue arrebatado. Escuchen, el hijo varón fue arrebatado, y así pues no pudo hacer nada Satanás, porque Satanás no puede frustrar los planes de Dios. El Satanás no puede interferir en el cumplimiento de los planes de Dios. Los planes de Dios sí o sí se van a cumplir. Y entonces que dice que cuando el hijo fue arrebatado y la mujer huyó al desierto, y entonces inmediatamente en el versículo 7 dice, vamos a lecturar, después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Ahí está. Miguel es un ángel de guerra, de que tiene ángeles bajo sus órdenes. Y entonces en el segundo cielo, en las regiones celestes, se desata esa batalla. Dice, luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles. Pero verso 8 dice, pero no prevalecieron, o sea que fueron derrotados, y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Mira, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados en él. ¿Y qué sucede en el cielo, en los aires, cuando ellos son arrojados? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, los que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice. Por lo cual, alegraos cielos. Hay unas palabras que dice que deben alegrarse en los cielos los que moráis en ellos. Y él lanza un lamento, dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que lo tiene poco tiempo. Y cuando vio que el dragón había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que ha dado a luz un hijo varón. Se desata una persecución encarnada que en este planeta, porque el diablo será expulsado del segundo cielo, porque ahí está minado, como estamos diciendo, el cielo y las regiones celestes. Y entonces cuando Cristo viene a llevar a su novia y quiere obstaculizar, quiere no ahí crear ciertos problemas en las regiones celestes, pero nuestro Señor Jesucristo viene con sus ángeles de guerra para expulsar todos esos demonios que están ahí en el segundo cielo, y en la tierra se desatará la gran tribulación, horrible y espantoso, que se va a multiplicar los demonios que hoy hay. Recordemos que hoy se ve una violencia incontrolable, una violencia infernal. La maldad ha crecido de una forma impresionante. Como dijo un científico, como si ya los demonios de Apocalipsis ya estuvieran cayendo. Entonces, el mundo va a enfrentar un caos. Recuerden que Satanás es astuto también, ya está preparando su caída para que lo reciban los moradores de la tierra. Y ahí desde el 2017 para hacia adelante ya se ha
Es como el presidente de Estados Unidos dio una orden que se desclasifique los documentos, los archivos secretos que estaban sobre los extraterrestres. Y entonces de ahí para adelante se ha desatado múltiples de apariciones de documentales en las redes que están por no minados de documentales sobre los extraterrestres que dicen que ya estos últimos tiempos ya se están manifestando más a menudo, más constante, y es que también los científicos mismos dicen que vamos a ser visitados por otras civilizaciones de extraterrestres. Entonces Satanás ya está preparando al mundo, pero lo que la ciencia dice sobre extraterrestres, y la Biblia lo llama que son principados y potestades de las regiones celestes. Esos seres infernales van a ser expulsados aquí a la tierra. Así que hoy, como estamos diciendo, hay múltiples de apariciones de objetos no identificados. Eso es ya una preparación psicológica para los seres humanos que ya estén preparándose, como hace tiempo ya el Papa Francisco dijo: si los extraterrestres caen, yo estoy dispuesto a bautizarlos, quieren profesar la religión católica. Ya están, como ellos son parte de los Illuminates, ellos están dispuestos para recibirlo, pero no saben que ellos descienden con gran ira, con gran odio hacia los seres humanos, porque la palabra es clara, dice que hay de los moradores, porque el diablo ha descendido con gran ira. Él no viene en son de paz como un científico y dijo: si vamos a ser invadidos, pero no traten de relacionarse con ellos, porque ellos no vienen en son de paz. Y confirma lo que el Apocalipsis dice, que ellos no vienen en son de paz, sino vienen una forma de odio, de amargura que tienen contra los seres humanos. Así que ahí, por eso la gran tribulación va a ser horrible y espantoso. La gran tribulación va a ser una persecución contra los creyentes que se conviertan en aquel tiempo. Horrible va a ser ese tiempo. Y entonces, mientras la tierra está enfrentando esos momentos, la iglesia estará pasando el tribunal de Cristo. Y entonces, en ese momento, cuando vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a llevar a su iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, recibirán cuerpos glorificados. Seremos transformados, como Primera de Corintios. Vamos a lecturar ese versículo en ese momento, en el capítulo 15. Ahí fue revelado el ministerio del arrebatamiento. Entonces dice 15, versículo 50-52, porque sí o sí tenemos que nuestros cuerpos ser cambiados. Nuestros cuerpos que hoy tenemos son los que vivimos, como ahí él dice, lo que vivimos seremos transformados. Y Pablo da una aclaración: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y el misterio, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir de cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la transformación, tanto de los que se levantan de las tumbas y los que viven, y seremos transformados, como dice las escrituras, como también en Filipenses también hay un texto muy interesante sobre la transformación de nuestros cuerpos. En el capítulo 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y dice que transformará nuestros cuerpos de la humillación para que sean semejante al cuerpo de Cristo. En Primera de Juan, ahí también se cumplirá. Primera de Juan, capítulo 3,
Muy interesante ese versículo y versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él, seremos semejante a Él, a la imagen de Cristo, y entonces los que vivimos también, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados para recibir un cuerpo glorificado, así para poder partir al tercer cielo, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Recordemos que eso es una forma relámpago, es milésimas de segundo, porque el apóstol Pablo dice en Corintios que hemos leído, a un abrir de cerrar de ojos. Impresionante esa declaración. En un abrir de cerrar de ojos es milésimas de segundo, porque también nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 27, porque como el relámpago sale del oriente y muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Una forma relámpago va a ser ese momento del arrebatamiento. Vamos a ser transformados para, para poder cruzar el segundo cielo y llegar al tercer cielo. Recordemos que la NASA, los científicos, para que puedan salir allá al espacio, tienen que tener trajes especiales, porque si no, si salen sin trajes, allá la gravedad es otra forma lo que hay aquí, entonces desaparecerían en miles de burbujas, se desintegraría, ¿no?, el cuerpo físico. Por eso que el Señor tiene que cambiar nuestros cuerpos glorificados para poder salir de este planeta y entrar al segundo cielo y así llegar al tercer cielo. Entonces eso es muy importante, comprender que nuestro Señor Jesucristo viene a llevar a su iglesia antes de la gran tribulación, porque ya hemos tratado en nuestros temas anteriores que del capítulo 3, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, eh, se menciona iglesia, pero del capítulo 4 ya 5 ya vemos un grupo redimidos en la patria celestial. El capítulo 6 hasta el capítulo 19 no se menciona iglesia, no hay la palabra iglesia. Entonces eso nos da la confirmación que la iglesia no va a entrar a la gran tribulación. Hay algunos que cuando Apocalipsis 13, cuando la bestia se levanta, dice, mira, ahí aparece la iglesia, dice que cuando al anticristo se le da autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, y entonces dice, se le permitió en el verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlo, también se le dio autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dice ahí, mira, aparece la iglesia. No, eso no es la iglesia, dice los santos. También recordemos, en la gran tribulación va a haber personas que se convierten. Eso vamos a tratar en otro tema, los salvos en la gran tribulación. Entonces, también recordemos, también en la gran tribulación es un trato personal de Dios con los judíos. Entonces, habrán judíos que se conviertan. Recuerden que se volverán al Mesías viendo que su Mesías que apareció les engañó, y entonces ellos se volverán al Mesías que crucificaron hace 2000 años. Se volverán, mirarán hacia atrás, como dice Zacarías, también Isaías. Entonces esos son los salvos en la gran tribulación que van a ser perseguidos, van a ser asesinados. Pero la iglesia se va antes que suceda la gran tribulación. Como hay algunos que no creen, como hay un ataque que dijimos en contra de este tema del arrebatamiento, pero la Biblia habla que seremos arrebatados, y que también Jesucristo, que ya mencionamos en nuestro video anterior, que escapar, dijo, para que seas dignos de escapar. Y entonces en la Biblia hay casos también que se especifica sobre que hay personas que fueron arrebatadas, y eso vamos a ver, por ejemplo, un caso de Hechos capítulo 8 versículo 39. Hay un caso que fue arrebatado de un lugar a otro. 8:39 dice, Hechos, dice la palabra,
cuando subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y le siguió gozoso su camino. Ahí Felipe vemos que fue arrebatado de un lugar a otro. Esa es una obra maravillosa, una obra extraordinaria que Dios hace de transportar de un lugar a otro. Y entonces, pero en el caso de, pues él fue de un lugar a otro, pero en el caso del apóstol San Pablo, en el capítulo 12, verso 2, también hay una palabra muy interesante sobre este tema que estamos hablando. En el versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, arpazo, ¿no? En el griego, ¿no? Que fue arrebatado. Ahí sí la iglesia va a ser, no como Felipe, transportado a otro lugar, sino que la iglesia va a ser transportado al tercer cielo en ese arrebatamiento. Recuerden también, en el Antiguo Testamento también hay ilustraciones, como Enoc dice, caminó con Dios y desapareció. Caminó, fue llevado también. De Elías dice que fue llevado en carrozas. ¿A dónde fue llevado? Al tercer cielo. Y eso recordemos que aparece en la transfiguración, Elías y Moisés. O sea que esos personajes están en el cielo, en el tercer cielo. Y así también recordemos el apóstol Juan también, cuando él habla Apocalipsis en el capítulo 4, ¿no? Interesante cuando él, él escucha esa voz, le dice: subid acá, le dice, ¿no? Inmediatamente dice que él en el instante estaba en el Espíritu y aquel fue arrebatado al tercer cielo, porque ahí ilustra, da la descripción de lo que él está viendo y un trono establecido en el cielo. Él fue arrebatado. Y también, como estamos diciendo, en el Antiguo Testamento, esos personajes como Enoc y Elías fueron transportados al tercer cielo. Aquellos que no creen en el arrebatamiento, más vale la pena que estén analizando esos versículos, porque lo que les han cambiado a ellos sobre este tema del arrebatamiento son los falsos maestros, falsos profetas, que no creen en esos eventos que no sucederán, ¿no? Ya explicamos en nuestro tema anterior, así que no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. Esté firme en la promesa de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y entonces volvemos a Tesalonicenses, donde hemos leído, ¿no? Dice en el 17: luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir en las nubes, para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con Él. Hay interesantes frases acá que nos da, que los que muertos resucitan, Dios les da cuerpos glorificados, los que viven también son entregados cuerpos glorificados. Y también dice que nos encontraremos en las nubes, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento siempre se ha manifestado esa nube, el Shekinah, ¿no? Que anduvo con el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Recordemos esa nube también cuando el tabernáculo se inauguró, descendió ahí. El templo, cuando construyó Salomón, también descendió esa nube, ahí apareció. Y también en los tiempos de Jesús, en la transfiguración que estamos viendo, apareció esa nube. Y cuando Cristo también asciende al cielo, aparece la nube también que lo cubrió de sus ojos, el Shekinah. Y de esa manera también, aquí dice, cuando Jesucristo venga, va a venir en esa nube para recibir en el aire. Así estaremos con el Señor en el aire. En esta no es la segunda venida, sino que Cristo en el arrebatamiento no entra a la tierra, sino que Jesucristo llama desde los aires a su iglesia, para encontrarnos en el aire. En el aire ahí vamos a encontrarnos. Recordemos que esta, esta trompeta del arrebatamiento también hay que dar aclaraciones. No podemos confundir con las trompetas del Apocalipsis del capítulo 8 hacia el 11.
Eso es muy diferente. Esto no está relacionado, esa trompeta, con el Apocalipsis, las 7 trompetas, porque hay algunos dicen que a la final trompeta, cuando el apóstol Pablo está hablando de la última trompeta. Por eso ellos sostienen que la iglesia va a pasar parte de la gran tribulación. Pero estas trompetas no están relacionadas con las trompetas del Apocalipsis. Esto de la trompeta del arrebatamiento es muy diferente, es para reunir a su pueblo, como vamos a leer, por ejemplo, cuando Dios reunió a su pueblo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Éxodo 19, interesante, Éxodo 19, vamos a lecturar ese versículo 19, versículo 16 al 19 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Ahí está, sonido de bocinas. Se estremeció todo el pueblo y estaba en el campamento. Y Moisés sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron en pie del monte. Y el monte, dice, Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte estaba en gran manera, dice, se estremecía en gran manera, y el sonido de las bocinas, ahí está, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba con Dios y respondía con voz de tronante. Ahí está, interesante. También en el libro de Zacarías, capítulo 9, interesante también. Estamos leyendo para dar una ilustración sobre el tema que estamos tratando de las trompetas, que no está relacionado con las trompetas del Apocalipsis, la trompeta del arrebatamiento. Zacarías capítulo 9, verso 14, dice la palabra: Jehová será visitado sobre ellos con su dardo, saldrá como relámpago. Ahí está Jehová, el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos del austro. Entonces ahí nos da información de las trompetas. También, por ejemplo, hay otros casos que las trompetas en el Antiguo Testamento sonaban, no para las fiestas, ¿no? Números 10:10, ¿no? También cuando había celebraciones, era muy diferente las diferentes, ¿no?, de fiestas. Con las guerras era muy diferente el sonido de las trompetas. Cuando había celebraciones también se tocaba las trompetas. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 15, ¿no? Y cuando había convocatorias también, ¿no? Recordemos cuando convocaban, Levítico 23 verso 24, cuando se sonaba la alarma de guerra, también Números capítulo 10 verso 9. Y por diferentes razones que se tocaba las trompetas, eran diferentes sonidos, tonos, para que el pueblo sepa identificar de qué se trataba. Y entonces en ese tema, cuando hablamos sonido de trompeta, que Cristo vendrá, es trompeta del arrebatamiento. Y cuando la iglesia es arrebatada, es transformada, es dado sus cuerpos glorificados, entonces la iglesia es transportada al tercer cielo. Al tercer cielo. Y entonces ahí la iglesia pasa el tribunal de Cristo. Se va a ser también juzgada para recibir sus recompensas según lo que haya trabajado. Ahí lo que Pablo dice en 1 Corintios, que dice en verso 13: la obra de cada uno será manifestada, porque el día se declarará, pues por el fuego será revelada las obras de cada uno, lo cual sea fuego probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá su recompensa. Si la obra de algunos se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Así que el arrebatamiento, cuando la iglesia se va al cielo, va a pasar ese proceso del tribunal de Cristo para recibir recompensa según haya trabajado. Ese juicio no es para condenación, es para recompensa según lo que haya trabajado durante ese periodo que la
La tierra está en 7 años de gran tribulación y la iglesia está pasando el tribunal de Cristo y al final se consuma con una fiesta maravillosa que habla Apocalipsis, capítulo 19. Se celebra las bodas del Cordero, se celebra ese maravilloso momento, lo más esperado, lo más anhelado por la iglesia. Y eso vamos a leer, dice 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos, demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa